El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Así que yo le voy a invitar a que abra su Biblia, si usted tiene Biblia y nos está sintonizando, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 4, una porción conocida de la palabra del Señor. El verso que vamos a leer es el verso 35, y le voy a dar un momento para que usted busque esta porción. San Marcos capítulo 4 y verso 35, que dice de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Amén. Ayúdeme allí donde usted está a orar. Incline su rostro si usted lo desea. Cierre sus ojos y ayúdeme a orar al Padre de misericordia, para que sea Él el que envíe su consejo esta noche. Oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Te damos gloria, Señor, te damos honra esta preciosa noche. Señor, aquí estamos con la encomienda que nos has dado de llevar tu palabra, Señor. Por eso, Padre, yo ruego que limpie los aires, que quites todo estorbo del enemigo, para que esta palabra corra y sea glorificada, Señor. Pedimos por todas aquellas personas que en este momento están conectados, Dios mío, que tú, Dios mío, abra su corazón, su entendimiento, Señor, por favor, Padre, que esta palabra no regrese vacía, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús rogamos por cada necesidad que hay en este momento, Señor, que es mucha la necesidad en todos lados, Dios mío. Ruego, Padre Santo, que tu nombre sea glorificado en cada situación, Señor. Por favor, Dios mío, toma el control, oh Dios. Bendice, Señor, cada familia, Dios mío, que en este momento, Señor, nos está mirando, como aquellos que quizás no puedan, Dios Santo. Guárdalos en el hueco de tu mano. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos esta noche. Quédate con nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, esta noche, rápidamente yo quisiera hablar acerca del tema, hermano, de acuerdo a lo que hoy hemos leído. Quisiera hablar acerca, hermano, del tema: la barca no se hundirá. En otras palabras, diríamos, hermanos, que la barca está segura. Hermanos, todos sabemos de que como hijos de Dios y como cristianos que somos, tendremos, hermanos, que pasar diferentes luchas, diría yo, hermanos, diferentes pruebas, diferentes tribulaciones. Pero lo más importante de todas esas cosas es que la Biblia menciona que de todas ellas nos librará el Señor. Amén. Así que, hermanos, esta noche quiero comenzar contándole algo que hace algún tiempo leí y que me llamó la atención.
y que tiene aplicación en este momento, en el tema de hoy. Y es, hermanos, que leí que había un hombre que trabajaba la tierra y que hubo un momento en el cual le pidió a Dios que le permitiera mandar sobre toda la naturaleza por un momento o por un tiempo, para que, según él, le rindieran mejor sus frutos y sus cosechas. Y decía este escrito que Dios se lo concedió. Entonces dice que cuando el campesino, el hombre aquel que trabajaba la tierra, cuando ya tuvo el poder que Dios le dio, aquel hombre dice que pedía lluvia ligera, y así acontecía, caía lluvia ligera. Pedía que el sol saliera suave, y así acontecía, salía el sol suave. Pedía que el sol brillara en todo su esplendor, y así sucedía. Si necesitaba más agua, llovía más. Si regularmente él quería que lloviera, llovía. Y así, hermanos, sucesivamente todo lo que tiene que ver con lo que es la siembra y con lo que es, hermano, el fruto que este hombre quería obtener. Pero lo interesante es, hermanos, que este escrito dice que cuando llegó el momento o el tiempo de la cosecha, la sorpresa de este hombre campesino era que el resultado que él esperaba no se llevó a cabo, sino que el resultado fue un tremendo fracaso. Desconcertado y quizás, voy a decirlo, hermanos, hasta molesto, aunque el escrito solamente dice que estaba triste y desconcertado, pero me imagino que en una situación de esas, muchos se pueden enojar. Pero dice que estaba desconcertado y medio molesto por lo que había sucedido. Y entonces va y le pregunta a Dios nuevamente, ¿por qué sucedió o por qué salió la situación de esa forma? ¿Qué fue lo que pasó? Si él había puesto el clima que él creyó, oiga bien lo que le voy a decir esta noche, que él creyó conveniente para que la cosecha se diese como él esperaba. Pero Dios en ese momento, cuando habló con él, le contestó y le dijo, tú pediste lo que quisiste, mas no lo que de verdad convenía. Y es que, hermanos, es una gran verdad y no llega hasta ahí el relato. Pero muchas veces nosotros pedimos, pero como dice, hermano, el siervo, pero pedimos mal. Entonces Dios le dice, pediste, pero no pediste lo que de verdad convenía. Nunca pediste, hermano, tormentas, le dijo Dios. Porque las tormentas, le digo, son necesarias, y quiero que me vaya entendiendo lo que tiene que ver con el punto al que quiero llegar. Le digo Dios, porque las tormentas son necesarias para limpiar la siembra y para ahuyentar las aves, los animales, para que no consuman y para purificarla de las plagas. Entonces le digo, para que no la destruyan, es necesaria las tormentas. Pero tú nunca pediste tormentas. Y es que la realidad de las cosas, hermanos, es que nosotros nunca vamos a pedir tormentas. Siempre vamos a pedir lluvia ligera. Queremos pasar alguna prueba, pero no queremos que sea tormentosa. Queremos que sea lo más fácil, lo más suave posible. Y eso fue lo que pasó en esta oportunidad. Hermanos, yo creo en mi corazón que Dios constantemente nos llevará a pasar al otro lado, que fue lo que hoy leímos. Es decir, hermanos, que Dios o Jesús nos va a llevar a una transición en la palabra. Que si bien, hermano, es cierto,
traerá cambios, porque toda transición, hermano, trae cambios, cambios que son trascendentales y que son, hermano, buenos. Pero también traerá, hermano, esta noche le voy a decir, cuando hay cambios, también esos cambios, a pesar que son buenos, esos cambios también van a traer dificultades, van a traer, hermano, luchas que son, hermano, en ciertos momentos, o que pueden llegar a causarnos, hermanos, temor, que pueden llegar a causarnos en muchas veces duda, que pueden llegar a causarnos, hermanos, frustración. Sin embargo, es, hermano, necesario tener en cuenta algunas cosas. Lo primero, hermano, que debemos de tener en cuenta es que el creyente debe confiar plenamente en Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos, hermano, de ser creyentes que confiemos plenamente en Dios, aún en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de lucha, en los momentos de las tormentas, aunque no las hayamos pedido, porque ya le dije, nosotros no pedimos tormentas, pero aún en los momentos de tormenta es necesario que nosotros confiemos plenamente en Dios. Y quizás algún hermano, alguna persona, diría yo, hermano, que quizás algún hermano, quizás se pregunte, ¿por qué el creyente debe confiar plenamente en Dios aún en estos momentos difíciles? Pero es porque solo Él tiene la solución. Es porque, hermanos, Él es el único que tiene, hermano, la solución al problema, a la necesidad. Es el único, hermano, que puede darnos la victoria. Por eso Pedro, cuando todos se le querían ir, y le dijo, ¿quieren irse ustedes también? Pedro había reconocido, no, Señor, yo no me quiero ir. Yo confío en ti. Que se vayan todos, que se vayan quien quiera, pero yo no me voy, le dijo Pedro, porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Hermanos, yo creo de verdad que el creyente siempre debe confiar plenamente en Dios, aún en esos momentos difíciles, porque hay muchas razones, y le podría decir a algunas personas, le voy a decir esta. Porque la Biblia dice, hermano, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esa sería una de las razones por las cuales, hermano, nosotros debemos de confiar en Dios siempre. Yo le dije, hermano, que hay necesidad de una transición, hay necesidad, hermano, de un cambio, hay necesidad, hermano, de una transición necesaria, prácticamente, hermano, hay necesidad de un cambio, y ese cambio es necesario. Aún hoy las cosas no suceden porque quieran suceder, no, es porque hay una necesidad de una transición. Ya sabe por qué es una transición, se lo acabo de mencionar. Una transición, hermano, es la acción o el resultado de pasar de un estado a otro, o de modo de ser a otro distinto. Es decir, que si se quieren lograr, hermano, cambios en algo, en alguien, será, hermano, necesario que exista una transición, que haya un cambio. Yo en este momento que estamos pasando, yo sé que en el pensamiento del Señor, Él pensó que hay una necesidad ahora de tener una transición, hermano, de que, hermano, sea algo distinto, de que pasemos, hermano, que hayan cambios, porque en realidad, ya lo dije yo, estábamos, hermano, acomodados. Estábamos, hermano, haciendo lo que quizás nosotros queríamos. Entonces Dios tiene que, hermano, traer y hacernos ver que hay una necesidad de pasar al otro lado, de no quedarnos de la forma que estamos. Básicamente, hermano, le voy a decir algo. Los discípulos, en todo el tiempo que estuvieron con el Señor, se encontraban en un entrenamiento. Todo el tiempo.
Y estaban en un constante, hermano, cambio. Estaban, hermano, en constante cambios. Hermano, Jesús en esta oportunidad que hoy leímos, Jesús les dice que es necesario que pasen al otro lado del mar de Galilea. Y es así, hermano, como emprenden esta travesía. Pero ellos en el momento de que Jesús les dice que era necesario que pasaran al otro lado, ellos no contaban con la tormenta que se desató, no contaban con esta tormenta y que esta tormenta, hermanos, pusiese en peligro sus vidas. Lo que hoy estamos viendo es que las vidas de las personas, del mundo, de la humanidad, de nosotros, están en un constante peligro. Ellos no contaban en ese momento con que se desatara esa tormenta que pusiese, como ya lo dije, sus vidas en peligro. Ellos venían, hermanos, de ver prodigios. Ellos venían, hermanos, de ver milagros. Ellos venían, hermanos, de escuchar la sabiduría de Jesús. Sin embargo, había mucho más esperándoles más allá del mar. Había mucho más esperándoles más allá. Cuando yo leí este pasaje, que es bien conocido, yo pensaba y yo pensaba y decía, Señor, tú tienes razón. Ellos habían visto de todo, pero yo sé que al otro lado había mucho más. Allí habían endemoniados que deberían de ser sanados. Habían, hermano, mujeres que deberían de ser también sanadas. Había una muchacha, una niña que necesitaba ser resucitada nuevamente. Entonces había algo más allá. Por eso el Señor les dijo, debemos de pasar al otro lado. Obviamente, hermanos, todo esto traería cambios que son necesarios a su vida. Vuelvo a repetir lo que acabo de decir. No contaban ellos con que se iba a desatar una tempestad. Y eso es a lo que quiero llegar. Que, hermanos, todo esto viene incluido en la transición que habían de hacer. Porque más allá de los milagros y de todo lo que ellos habían visto antes con Jesús, y más allá, hermano, de los milagros que estaban por ver en otras personas, era necesario experimentar un milagro en la vida misma de ellos. Era necesario que ellos pudieran experimentar un milagro en su vida. A muchos nos sucede eso. Muchas veces hemos visto milagros, pero muchas veces necesitamos experimentar. Hoy es el momento, hermano, de pedirle a Dios un milagro. Es el momento de doblar rodillas y de pedirle a Dios que haga un milagro. Porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios de amor. Y es el momento, hermano, de que nosotros experimentemos un milagro de Dios. Hermanos, el propósito de Dios será siempre que nosotros, hermanos, crezcamos, que seamos, hermanos, transformados. Y a veces en ese proceso encontramos tormentas. A veces en ese proceso, hermanos, encontramos dificultades, encontramos situaciones fuera de nuestro control. Muchas veces las encontramos, que muchas veces, hermano, nos duelen, como lo que está sucediendo hoy. Muchos cristianos ya perdieron familiares y nos duelen, y encontramos, hermano, en esta transición, hermano, hay situaciones, hermano, que duelen, que muchas veces, hermano, hacen sentir desesperación, que quizás, hermano, hacen sentir miedo, angustia. Es cierto, pero es necesario. Hermano, tú que estás atrás, mirándonos a través de esa página de Facebook, todos sabemos que los cambios
la mayoría de veces tienen estas características que te acabo de decir. Pero los cambios o las transiciones, hermano, son necesarios. Más cuando forman parte, hermano, del propósito de Dios para nuestras vidas. Y cuando digo que los cambios son necesarios y las transiciones son necesarias, hermano, porque eso, hermano, es el propósito de que Dios tiene para cada una de nuestras vidas, de tu vida y de la mía. Porque Dios conoce todo. Y a lo mejor, hermano, hemos dejado, y no es que a lo mejor hemos dejado de confiar en Dios. Antes que todo esto viniera, hermano, habíamos dejado de confiar en Dios. Habíamos dejado de buscar a Dios. Por eso te digo, las transiciones muchas veces son necesarias. Forman parte del propósito de Dios. Lo que está sucediendo forma parte del propósito de Dios. Porque yo te aseguro que hoy estás mejor que ayer. O que cuando empezó esta situación delicada, hermano, hoy estás mejor. Estamos mejor. ¿Estás buscando más a Dios? ¿Estás escuchando más su palabra? ¿Estás leyendo más? ¿Te estás entregando más a Él? Porque es cierto, como te digo, son necesarias las transiciones. Dios tuvo que tomar en este momento y hacernos que pasemos al otro lado. Porque estamos acomodados. Aquellos estaban felices, escuchando y viendo las maravillas del Señor, hermano. Oyendo, hermano, toda la gloria del Señor y viendo prodigios. Estaban felices. Pero es necesario que nosotros también no nos quedemos. No, es necesario que entendamos que debemos de pasar. Y Dios nos está llamando. Y por eso es que ha permitido que haya esa transición. Hermanos, en este momento será necesario confiar en Dios. Porque precisamente es Él el que les dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Porque, hermanos, estábamos estancados. El evangelio, hermano, los hijos de Dios, el pueblo de Dios estaba estancado, hermano. No había evangelismo, no había nada, no había, hermano, personas que se dolieran por todas aquellas que estaban yendo al infierno, hermano. Estábamos estancados y Dios no quiere estancamiento, no es su propósito. El propósito es el crecimiento. No había búsqueda. Por eso, hermano, se requiere de transiciones que a veces traen tempestades consigo, que a veces traen dificultades en esa transición. Lo único, hermanos, es que cuando nosotros tenemos a Jesús de nuestro lado y cuando sabemos que Él está en nuestra barca, las cosas cambian. Las cosas, hermano, cambian, son diferentes. Hermanos, cuando existe algún problema y uno conoce el resultado y que ese resultado va a ser quizás positivo para nosotros, eso, hermano, normalmente nos produce una paz interior, nos hace sentir seguros, porque, hermano, tenemos la convicción de que pase lo que pase, el resultado será favorable. Pero cuando, hermano, no lo sabemos cuál será el resultado o qué será lo que va a producir, hermano, entonces eso nos provoca ansiedad. O usted solo allá que me está viendo, todo lo que está sucediendo ¿no le provoca en algunas ocasiones ansiedad? Porque no sabemos el resultado. A veces, hermano, nos provoca desesperación porque no sabemos cuál es el resultado. Hay temor porque no sabemos cuándo terminará lo que hoy estamos atravesando. No sabemos, porque nosotros no lo sabemos. El único que lo sabe es el Señor. Eso sí, Él lo sabe. Hermanos, los discípulos, cuando la tempestad comenzó a golpearlos, a golpearse, cuando, hermano, el agua empieza a meterse en la barca, sin duda alguna, estos tuvieron miedo, es normal. Y ellos quizás en su pensamiento trataban de hacerle frente a
situación dura. Pero a veces uno se pregunta, momentos antes de subir a la barca, ellos estaban contentos. Ellos estaban seguros. Ellos, hermanos, sentían una tranquilidad, tenían una seguridad, porque el mismo Jesús era quien les había dado la orden. Vamos a ir al otro lado. No les dijo a qué iban, pero les dijo, pasemos al otro lado. Entonces él les dio la orden que pasasen al otro lado. Él mismo les dio, hermano, la idea de navegar, de ir, hermano, a cruzar el mar al otro lado. Entonces uno se pregunta, ¿qué había cambiado si tenían a Jesús ahí en la barca? En estos hombres, ¿qué es lo que había cambiado en este momento de la tempestad? ¿Qué es lo que les sucedió a estos hombres? Tal vez el hecho, diría yo, de que Jesús, hermano, no estuviera despierto, sino dormido. Y lo peor del caso es que pareciera ser que Jesús estaba como si nada. Quizás era lo que les hizo sentir esa desesperación. Y quizás yo siempre que lo leo digo, y quizás su fe se vio quizás opacada o afectada. Pero hermanos y amigos, que Jesús estuviera en la barca dormido no significaba que no estuviera al cuidado de ellos. Porque Jesús siempre tiene cuidado de sus hijos. Porque Jesús siempre tiene cuidado de nosotros. Porque a los que amamos a Dios, ya te dije, todas las cosas nos ayudan a bien. Y Él tiene cuidado de nosotros. Por supuesto, siempre voy a repetir esto, hermano. A los que aman a Dios. Pero a los que no solamente lo aman del diente al labio, sino que viven una vida apartada. Viven una vida santificada para Dios. Él tiene cuidado y manda a sus ángeles a que lo guarden. Porque ese pasaje, hermano, muchos lo citamos nosotros. Y usted también quizás. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y lo defienden. Y es cierto, porque hermano, la palabra lo dice. Ahora, lo que pasa es que nosotros siempre pasamos de largo algunas cosas, porque dice que el ángel de Jehová, es cierto, acampa alrededor, pero dice de los que le temen. Y temer a Dios, hermano, es el principio de la sabiduría. Y temer a Dios, hermano, es vivir apartado, hermano. Por eso, hermano, nosotros que vivimos apartados en el amor del Señor, que tratamos de honrarlo, que vivimos en santidad, porque esa es otra cosa, que sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Yo le aseguro que la tempestad va a pasar. Y aquellos estaban afligidos. Y aquellos se sentían, hermano, quizás diciendo, Jesús, no tienes cuidado de nosotros. No, Él tiene cuidado. Simplemente, hermano, Él sabía el resultado de esa tempestad. Hermanos, hoy en día sucede lo mismo. Él sabe el resultado de lo que está sucediendo, porque dice su palabra que no dará pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ellos estaban, hermanos, simple y sencillamente pensando que los había abandonado. Hermano, los discípulos, cuando se levantaron y fueron a decirle a Jesús, Jesús, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hicieron lo correcto. Fueron donde deberían de ir. Fueron a Jesús. Fueron donde debían de acudir. Porque, hermanos, solo Jesús tiene la respuesta. Porque solo Jesús tiene la solución a todos los problemas, a todas las dificultades. Y eso es lo que todos hoy en día debemos hacer. Correr a Jesús. Los que no tienen al Señor, correr a Jesús. Aceptarlo en su corazón. Los que ya lo tenemos, correr a Jesús. A clamar por misericordia. Porque Él tiene la respuesta. Él tiene la solución. Por eso yo te invito a que tú corras a Jesús. Por eso te dije, los discípulos hicieron lo correcto. Porque para que el Señor obre, hay que ir a Jesús. Hay que pedirle a Jesús la ayuda. Aunque Él tiene el control. Porque Dios siempre tiene el control. Ahora, llama la atención
que aquellos hombres, más de un clamor que fuera quizás acompañado de fe, era un clamor acompañado de desesperación. Porque si usted ha leído los tres pasajes que se encuentran, hermano, en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, usted se va a dar cuenta, hermano, que más que un clamor que iba acompañado, hermano, de una fe, iba acompañado de una desesperación. Jesús, no tienes cuidado que perecemos. Y cuando Jesús actúa, cuando Jesús se levanta y Jesús actúa, Él les hace saber, hermano, y les deja en claro que mientras Él estuviera en la barca, no importaba qué tan grande fuera la tempestad, porque Él era mucho más grande que la tempestad. Hermanos, esta noche yo quiero decirte que no importa lo que hoy está sucediendo, que no importa la tempestad en la que estamos metidos, Jesús es mucho más grande que cualquier situación. Aleluya, gloria a Dios por eso. Jesús es más grande que cualquier situación, que cualquier problema, que cualquier peste, que cualquier tempestad que se levante. Por eso aquellos hicieron lo correcto, fueron a buscar a Jesús. Yo te reto esta noche y te pido que busques a Jesús con todo tu corazón. Si te has apartado, regresa a Jesús. Si no lo tienes en tu corazón, recíbelo. Si está frío, caliéntate, busca a Jesús. Hermanos, yo muchas veces he pensado que nosotros podemos en algunas oportunidades identificarnos mucho con los discípulos. Porque cuando los problemas comienzan a golpear o a venir, hermano, a nuestra vida tan fuerte, sentimos, hermano, que no hay salida, que no hay futuro, hermano, que llega, hermano, a un punto en el que muchos creemos que Dios no está cuidando de nosotros, porque ese es el pensamiento muchas veces que el diablo pone, que Dios no está cuidando de nosotros, y pensamos, porque de otra manera ya estaría haciendo algo a nuestro favor, y no, está guardando silencio. Pero hermanos, cuando Él está callado, es porque está haciendo algo, está trabajando. Pero muchas veces, hermano, ignoramos que mientras Él está en nuestra vida, es necesario que nosotros, hermano, veamos o no veamos si está actuando. Eso es asunto de Él, es asunto de nuestro Dios. Nuestra parte, hermano, debe de tener la firme convicción, que mientras Él esté de nuestro lado, que mientras Él esté en nuestra vida, no hay tormenta lo bastante grande como para hundirnos. Por eso la barca de nosotros no se hundirá, está segura en el Señor. La barca no se va a hundir porque estamos seguros en el Señor. Yo sé, hermano, algunas veces se nos olvida, pero nosotros, hermano, no debemos olvidar, hermano, no debemos olvidar que el mismo Jesús, ese Jesús que aceptó la invitación de entrar en nuestros corazones, sigue ahí sin importar las circunstancias, las situaciones, sin importar el tiempo. Incluso si nosotros, hermano, podemos o no verle actuar, hermano, esa es responsabilidad nuestra, mantenernos creyendo, sabiendo que Jesús está con nosotros desde el momento que le pedimos entrar en nuestro corazón. Él sigue estando con nosotros, aunque nosotros le fallemos, aunque nosotros le seamos infieles. Dice la palabra que Él permanece fiel, y eso debe de animarnos a tener una transición que Él está llamando a hacerla. Jesús, hermano, no se ha bajado de la barca. No nos ha abandonado, no. Ni tampoco, hermanos, ha dejado de actuar. Él
conoce el resultado. Él sabe lo que está haciendo. Nosotros solo debemos de tener en cuenta y recordar que Él sigue estando en la barca, que Él sigue estando en nuestras vidas. Por eso tú que eres cristiano debes de saber que tu barca no se hundirá. Está segura en las manos del Señor, siempre y cuando tú le honres, porque Él honra a los que le honran. Y no dejará que la barca se hunda. Lo único que te pide es que te mantengas creyendo que Él tiene el control, que Él sabe lo que está haciendo. Él tiene el control sobre los problemas. Él tiene el control sobre la tormenta. Él tiene el control sobre cada situación que viene a nuestras vidas. La palabra, hermanos, fe, usted conoce. La Biblia dice que es pues la fe, la certeza y la seguridad de aquello que no se ve. La fe que habla en este versículo 40 viene de una palabra griega que se llama pistis, o se dice pistis, si no estoy mal, que significa convicción, significa confianza. ¿Confianza en quién? Confianza en Cristo para salvación y credibilidad. Hermanos, básicamente lo que Jesús hizo cuando le dijo a los discípulos, ¿dónde está su fe? ¿Qué pasó con su fe? Básicamente la pregunta que les hace el Señor, ¿qué pasó con su fe? Y se lo estoy parafraseando. Cristo lo que les está reprochando es, prácticamente les está parafraseando y les dice, ¿cómo ustedes no confían en Cristo? O sea, no confían en mí. En otras palabras, ¿dónde está su fe? Yo estoy aquí en la barca. Él está con nosotros. ¿Dónde está la fe? Le dijo, ¿no confían en mí? Porque eso es, hermanos. Cuando los discípulos acuden a reclamarle a Jesús acerca de si no le preocupaba que fueran a morir, Jesús se levanta, ordena al viento y al mar tranquilizarse, y así sucede. Y ellos, dice la Biblia, que se sorprenden. ¿Por qué se sorprenden? Cuando calmó las aguas y la tempestad, dice que ellos se sorprendieron. Pero ¿por qué se sorprendieron? La pregunta sería, habían, hermano, olvidado los milagros y las maravillas que antes habían presenciado. No era poca cosa, hermano, el darle de comer a 5,000 personas, sin contar a las mujeres y los niños. No era poca cosa. No era poca cosa, hermano, ver al paralítico saltar. Habían visto prodigios. Pero ahora, dice la Biblia, que le preguntaron. Y hasta hablaron, ¿quién es este que le hace caso? ¿El mar? ¿Quién? Se habían olvidado de los milagros que habían presenciado. Pero algo más importante aún, estaban olvidando que con ellos iba el Hijo de Dios. Muchos de nosotros a veces olvidamos que tenemos a Jesús de nuestro lado, el que en todo momento está en control de la situación. El que, hermano, como ya te dije, Él tiene el control, y no solo de la situación, sino tiene el control de la vida. Porque en sí, lo que estos hombres reclamaban era, mira, no tienes cuidado que perecemos, porque la vida misma estaba en juego, como hoy la vida misma está en juego. Pero nosotros debemos de saber que Jesús está en control de la situación, que está en control de nuestra vida, porque al final de todo, de eso se trata también hoy, como en el momento de la tempestad, de eso se trata también hoy. De la vida, y no solo de esta vida, sino de la vida que está por venir. Por eso el único que puede darte vida después de esta es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Y aquellos hombres se habían olvidado de todo lo que estaba, hermano, pasando y todo lo que estaba ocurriendo. Jesús tenía el control. Porque ellos sabían, Jesús sabía que tenía que haber cambios.
para que haya, hermano, un sometimiento a Dios, tiene que haber transición, tiene que haber cambios. Y todo eso está en control de Dios. Todo eso está en control de nuestro amado Salvador. Muchos de nosotros, cuando vemos, hermano, los problemas, cuando vemos las dificultades, estoy hablando de cristianos, cuando vemos, hermano, los problemas lejos de nosotros, y esto usted se lo puede contestar: confiar en Dios y que Dios tiene el control es fácil. Es sencillo confiar cuando los problemas están lejos de nosotros. Confiar en que Dios tiene el control es sencillo. Ahora bien, cuando los problemas están entrando a nuestra vida, cuando los problemas están golpeando con fuerza, es mucho más complicado, hermanos, tener fe de que Dios tiene el control. Porque eso así es. Es complicado saber de que Dios tiene el control cuando nos golpea como hoy. Muchas de las veces llegamos a dudar: ¿será que Dios tiene el control? Y pensamos, como ya te lo dije, que si tuviera el control, los problemas tendrían que haberse detenido antes de golpear nuestra vida. Pero no es así, lamentablemente. Están golpeando y lo hacen tan fuerte que muchas veces olvidamos, hermano, esta realidad. Y la realidad, hermanos, es que Él, te lo repito, Él tiene el control de la tormenta. Eso no cambia, ya sea que la tempestad esté lejos o esté dentro de nuestra barca. Él sigue siendo Dios de dioses y Señor de señores, y por lo tanto sigue teniendo el control. Yo casi termino ya. El tiempo me ha avanzado y casi termino. Pero yo te quiero retar a confiar en Dios, a tener convicción en Él, que a pesar de que quizás en nuestra vida, o quizás, voy a decirlo de esta forma, nuestra vida se esté hundiendo, hermano, va a ser el reto que nosotros tendremos que llevar a cabo. ¿Cuál es este? Que en esos tiempos, calmar la tormenta es asunto de Dios. Confiar en Dios es lo que a nosotros nos corresponde. Así que yo te reto a que tú confíes en Dios, aún en estos momentos que son duros, delicados, difíciles. Pero que si Jesús va en tu barca, la barca está segura. Que si tú andas como Dios pide, tu barca está segura. No se va a hundir, porque Él tiene cuidado de los suyos. Porque nada nos va a poder arrebatar de su mano. Nada, ni nadie. Sino que Él nos va a guardar. Yo termino diciéndote esto. Necesitamos entender algo, aunque quizás es simple y quizás, hermano, lo simple no signifique que sea sencillo de aplicar, pero nuestra fe en Dios no puede ni debe ser circunstancial, hermano. Nuestra fe en Dios no debe ser circunstancial. ¿Por qué te digo esto? Si las cosas, cuando digo circunstancial, es así. Si las cosas van bien, confío en Dios. Pero si las cosas van mal, tal vez no lo haga tanto. Pero no, ese no es el pensamiento correcto. El pensamiento es confiar en Dios por sobre todas las cosas. Confiar en Dios a pesar de que sientas que la barca se está hundiendo. Dios tiene cuidado de nosotros. Y hermano, será el reto personal que tendremos. Puedo decirte, quizás hasta asegurarte, que Dios va a actuar, pero no podemos, hermano, evitar lo que nos corresponde hacer a nosotros, y esto es tener una firme convicción de que Él va a actuar.
actuar a nuestro favor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la seguridad de lo que no se ve, hermanos. Conocemos, hermano, el final de la historia. Sabemos que esta barca, en lo que hoy leímos, hermano, no se hundió. Que el mar y el viento se calmaron y que en el momento preciso Jesús actuó en el momento preciso. Los discípulos no sabían el desenlace de esa tormenta. No la sabían. Nosotros, hermanos, no sabemos el desenlace de las tempestades que ahora quizás azotan nuestra vida. Pero el que sí lo sabe, y el que sabe qué es lo que va a pasar, y el que hoy sabe lo que va a pasar, es Jesús. El mismo Jesús que iba en esa barca con ellos es el mismo Jesús que va en nuestra barca hoy por hoy, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Quizás algunos todavía se pregunten, ¿por qué confiar en Dios? Porque lo que está sucediendo, oye esto, nos está transformando. ¿Por qué confiar en Dios? Porque nos está transformando según su voluntad. Había una necesidad de una transición. Hoy confiamos en Dios porque Él está transformando nuestra vida según su voluntad. ¿Por qué confiar en Dios? Porque Él está en nuestra vida. Y mientras Él permanezca en nuestra vida, la tormenta, el problema, la dificultad, la enfermedad, lo que hoy sucede, no va a hundir nuestra barca. Confiar en Dios porque Él tiene el control de cada detalle, amigos, hermanos. Él tiene el control de todo. Por eso debemos de confiar en Dios hoy más que nunca. Por eso yo te dije, si te has alejado, regresa. Pide perdón a Dios. Dios no es un Dios de revancha. No, es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Acércate al Señor. Los que no lo conocen, si hay alguien que nos está viendo, que nos va a ver, entrégale tu vida a Jesús. Solo con Jesús estarás seguro, más allá de lo que pueda ocurrir en tu vida. Estás seguro en Jesús. Por eso yo te invito a que esta noche reflexiones, o más bien dicho, reflexionemos. Y espero en el Señor que tú me hayas entendido. Porque Dios lo que quiere y lo que está usando es porque nos quiere transformar. Dios no es Dios de estancamientos, no. Así que esta noche yo voy a orar. Y voy a orar primero por todas aquellas personas que sienten en su corazón aceptar al Señor. O por aquellos que se quieran reconciliar. Yo quiero orar por usted. Quiero orar también por la iglesia. Quiero orar por la situación que estamos viviendo. Porque dijo Pablo que había que orar sin cesar, sin dejar de hacerlo. Así que esta noche yo voy a orar. Y voy a pedir por aquellas personas que hoy se van a reconciliar. Y si tú te reconcilias ahí en cualquiera de las páginas que nos están viendo, pon un comentario que no te dé vergüenza. Y yo me reconcilié con el Señor. Yo he entendido que Él tiene el control. Y que solo yendo a Jesús puede ser posible mi salvación. Así que yo voy a orar por tu hijo. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Allá donde tú estás. Y que pidamos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Oramos, Padre nuestro, que estás en los cielos. Dios mío, santificado sea tu nombre. Te damos gloria esta noche, te damos honra. Padre, en este momento yo pido por esas personas que hoy reconocen
quizás te conocieron.